de ocurrido en Villa Clio. ¿A qué hacemos referencia? Vamos a compartir algunos de estos puntos porque de todo lo que prometió solamente cumplió con 2 ítems minúsculos y uno está cuestionado, pero vamos a detallar. Pobreza cero, habló de la pobreza, una pobreza que la llevó casi al 40% y la había encontrado en una situación muy por debajo de lo que la termina dejando. Bajar la inflación a un dígito, casi ninguneando la situación de la inflación. Estamos hablando de que Mauricio Macri dejó la Argentina en ese momento con una inflación que no tenía antecedentes en los últimos 20 años, que había sido solo superada por la hiperinflación. Te mintió en la cara. Los trabajadores no van a pagar ganancias. Ese fue un caballito de batalla para querer conquistar a la clase media, o parte de la clase media que decía, ¿cómo va a haber un impuesto que atenta contra el ingreso del trabajo? Porque no es la ganancia, es el trabajo. No solamente que no lo hizo, sino que se incorporaron 1 millón de trabajadores al pago de ese impuesto y en el resto de los trabajadores que ya les afectaba ese impuesto, ese impacto fue mayor. Te mintió en la cara. Crear el plan primer empleo, empleo que no creció, empleo que terminó con un 10% de desocupación en la República Argentina, un desempleo que terminó siendo más elevado que el que él había encontrado cuando asumió. Generar 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. La verdad es que de los créditos hipotecarios poco se ha visto y los planes que sacó terminaron siendo, la verdad, que un problema muy grande para aquellos que accedieron, por ejemplo, a los créditos UBA. O sea, te mintió en la cara, pero además lo que hizo terminó siendo perjudicial, terminó siendo una estafa. Y hoy la preocupación de los que adquirieron esos créditos UBA no pueden cesar, pese a que durante 1 año estuvieron estancados. Crear trabajo, cuidando los que tenemos, repetimos, no solamente que no creó, sino que destruyó lo que había en el medio, la destrucción, por ejemplo, de la industria nacional, la desesperación de las pymes, desesperación total, que pedían a gritos una ayuda, un salvataje ante un gobierno que los dejó totalmente desamparados porque no le interesaba. Te mintió en la cara. Recordemos que estas promesas se dieron en el marco de la lucha con Daniel Scioli, en debates que fueron públicos, en debates donde recuerdo perfectamente que muchos analistas decían que había quedado mucho mejor parado. Sí, con mentiras, con estas mentiras, que no cumplió. Enfrentar al narcotráfico también poco hizo. Podemos seguir, lanzar el plan Belgrano, podemos seguir mencionando, construir, este también es otro punto interesante, construir 3.000 jardines de infantes. Este es otro de los puntos que además hoy está realizándose una investigación acerca de qué se hizo con ese dinero. Dejó a nombre del fútbol para todos para que iba a haber mayor construcción de jardines y muchos que dijeron, y sí, bueno, si hay que elegir, por supuesto que sí. Bueno, destruyó una cosa, no construyó nada, no lo construyó, te mintió en la cara. Esa es otra de las promesas incumplidas. Crear una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado, crear centros de primera infancia por todo el país, instalar radares y escáneres, todo sonaba bárbaro, sonaba parte de un discurso, de un relato conquistador, una conquista que duró muy poco. Porque, repito, la idea en algunos casos no es solamente que no cumplió, sino que empeoró. La economía la empeoró. Cualquier punto de análisis de lo que estamos mencionando, desde los índices económicos, la Argentina quedó peor. Crear una policía judicial, poner en marcha el plan de infraestructuras más importante de la historia, todo mentira. Crear centros de tratamiento integral de las adicciones, parecía un proyecto ambicioso, un proyecto de un país mejor. Implementar un sistema electoral más transparente. Después, además, lo que quiso hacer en relación a eso será capítulo de análisis en otro momento. Recordemos la campaña, los aportantes truchos durante su campaña, que quedó comprobado. Implementar la computadora en primer grado. Miren qué importante hubiera sido de cumplirse con todas estas promesas en un momento donde tanto se requirieron de las computadoras, de la internet, de los sistemas de tecnología para que los chicos y las chicas puedan acceder. Todo lo que no tienen
tienen también merecen acceder a la educación y el derecho a tener una computadora que hoy es de primera necesidad. Tampoco lo cumplió. Profesionalizar las fuerzas policiales, eso tampoco lo cumplió. Y como broche arrancamos o cerramos con lo que arrancábamos en un primer momento. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Apelar a la memoria y a la realidad. Es más, leía algo que había subido mi compañero Lautaro Maislin a sus redes sociales en una declaración de la madre que dijo: me arrepiento, pero hasta le pegaba por lo mentiroso que era. Siguió siendo mentiroso, pero esta vez el engaño fue a los argentinos y a las argentinas. La última mentira